Como administrador de una página de mods, en más de una ocasión me ha tocado ser testigo de la enorme creatividad e ingenio que los usuarios suelen tener a la hora de crear mods para Doom, a veces incluso llegando a superar al juego original. Aunque claro, aquellos algunos, muchas veces suelen brillar por su ausencia, sobre todo por la enorme cantidad de mods mediocres que los usuarios suelen publicar a diario, algunos llegando a estar tan mal hechos que sin quererlo, dan risa. La experiencia de encontrar tanto cosas buenas como cosas malas, me ha hecho pensar que en este tipo de páginas, solo se publican dos tipos de mods. Pero un día, un usuario publicó un WAD que me hizo cambiar aquel pensamiento. Y me hizo entender que en las comunidades de mods, se esconden personas muy enfermas que necesitan urgentemente ayuda. Mientras revisaba los WADs que se habían subido a la página aquel día, me percaté de que había uno en particular que parecía resaltar de entre todos. El mismo no tenía nombre, o más bien tenía una serie de números que por defecto la página les daba a los mods que no habían sido nombrados. El primer pensamiento que tuve al verlo, fue que se trataba de un mod mediocre que un niño primerizo había publicado, seguramente estando muy orgulloso por su creación. Tras vociferar una pequeña carcajada, descargué aquel archivo, con la esperanza de que este WAD lograra sacarme algunas risas. Lo extraño comenzó con la misma descarga, la cual demoró unos segundos más de lo que usualmente los mods de Doom tardan. Luego, al extraer la carpeta comprimida, aparte de la serie de archivos que normalmente te encontrarías, había un archivo de video. En el pasado, me había topado con muy pocos comprimidos los cuales contasen con este tipo de cosas. Normalmente se trataban de videos en donde se explicaba cómo era que funcionaba el WAD y qué cosas tenía. En aquel entonces no tenía ganas de ver lo que predeciblemente tendría el video, y simplemente puse a funcionar el WAD. La típica pantalla de Doom 2 apareció junto con sus opciones y demás cosas. Habiendo visto que la misma no parecía tener ningún cambio, creí que estaba destinado a encontrarme con un patético reskin de armas mal hecho o algo por el estilo. Sin querer darle más vueltas al asunto, simplemente seleccioné el primer capítulo y la primera dificultad, para de una vez poder apreciar las diferencias con las que contaba este mod. Me sorprendí bastante cuando noté que el usuario había logrado implementar un mapa nuevo. El mismo parecía ilustrar lo que parecía ser una pequeña habitación, con una cama y un armario. Al lado de este último se encontraba la pistola, la cual tomé sin pensarlo demasiado, y después de darle un breve vistazo a la habitación, salí por la puerta, la cual daba a un corto y estrecho pasillo. Una vez estando en este último, un pequeño y breve diálogo apareció superpuesto en la pantalla, el cual decía lo siguiente. Por favor no. No de nuevo. Al desaparecer el texto, sonidos de demonios aparecieron de repente. En el otro extremo del pasillo, se encontraba una entrada que daba paso a una cocina. Una que dentro de las capacidades del motor de Doom 2, había sido bastante bien lograda. Justo en el centro de la misma, se encontraban los demonios que había escuchado antes. Y estos mismos se voltearon y comenzaron a atacarme cuando apenas me adentré a la cocina. A pesar de que solo se trataban de dos demonios imps, la pistola que tenía no parecía hacerles ningún daño, en contraste con los ataques de fuego que ellos me lanzaban, los cuales parecían hacer mucho más daño del que usualmente hacen. Después de repetir el nivel a causa de haber muerto la primera vez, tuve que buscar una forma de evadir sus ataques mientras buscaba una salida. Terminé escondiéndome detrás de una pared, y justo después pude visualizar un pequeño orificio por el cual mi personaje apenas pudo pasar. Mientras avanzaba por aquel estrecho lugar, las paredes del mismo comenzaron a oscurecerse, hasta quedar negras en su totalidad. En la lejanía, pude observar unas luces de un color verde muy apagado, las cuales creí se trataban del switch para pasar a otro nivel. Pero cuando logré acercarme lo suficiente, pude percatarme con una espesa incomodidad de que aquellas supuestas luces, en realidad se trataban de dos horribles ojos que parecían mirarme con sumo desagrado. La música que el nivel estuvo reproduciendo desde el principio, Running from Evil, de pronto se ralentizó cuando logré darme cuenta. Mi personaje se quedó inmóvil, sin la posibilidad de poder moverlo. Mientras observaba aquello, un nuevo y breve mensaje apareció. ¿Por qué no te mueres?
Seguido a esto, un sonido de mecanismos se hizo presente, y mi personaje cayó a otra habitación, habitada por algunos zombies. No pude evitar fruncir el ceño ante aquello último. ¿Qué clase de mod era este? Ignorando las preguntas que tenía, me puse a matar a todos los zombies de la habitación en la que mi personaje había caído, esperando no morir en el intento. Estando casi al límite de salud, recorrí aquel pequeño lugar con la cámara, en busca de una salida, o algo para lograr avanzar. Terminé encontrándome con un switch, el cual no dudé en activar. Lo siguiente de lo que me percaté a continuación fue de la banda sonora, Getting Too Tense, y de una sala de color verde opaco, que parecía emular una especie de living. En la misma habían muchos cuadros y retratos, todos contando con una única imagen de una pareja de aspecto mayor. Antes de atravesar una puerta que se encontraba en el otro extremo de la sala, me puse a explorar en busca de armas o algún otro ítem que pudiera serme útil. En algún momento me topé con el cuadro más grande de la sala, el cual abarcaba gran parte de la pared. Por curiosidad, instintivamente presioné el botón de interacción, solo para ser sorprendido con un sonido de una respiración débil, el cual me heló la sangre. La música que acompañaba al nivel, como en el nivel pasado, también pareció ralentizarse, además de invertirse. Mis dedos se hubiesen detenido en seco, si no hubiera sido porque la puerta que mencioné antes, se abrió sorpresivamente, dejándome escuchar el sonido de varios zombies y demonios. La misma daba a una especie de laberinto lleno de enemigos. Tuve suerte de encontrarme con unos botiquines de salud a unos pocos pasos de la entrada, ya que de otra forma, seguramente habría muerto por el nivel crítico de salud que tenía. A diferencia de los demonios de la cocina, estos sí morían al recibir cierta cantidad de daño. Aunque, hubieron muchas veces en donde casi no daba abasto con la pistola que obtuve desde el principio, llegando a un punto en donde podría asegurar de que si no hubiera sido por la ayuda que obtuve de algunos botiquines desperdigados por el nivel, estoy seguro de que hubiera muerto en muchas ocasiones. Estando nuevamente en un estado de salud crítico, suspiré de alivio por al fin encontrarme con el switch para pasar de nivel. Lo siguiente fue una sala casi completamente oscura, en donde se podían distinguir varias camas a los laterales de la misma. Justo en el medio de la habitación, había una entrada la cual daba a una sala parecida a una recepción, la cual al intentar explorar, pude percatarme de que la misma se extendía como un pasillo ancho hacia la izquierda, con numerosos tragaluces a su largo. A su vez, estos últimos eran la única cosa que dotaba de una iluminación tenue a la sala de las camas. Mientras caminaba por la recepción, intentando explorar los inexistentes rincones que componían a la misma, tardé un poco en notar la ausencia total de la música, de los ítems y de los enemigos. No pude evitar que una sensación de incomodidad me invadiera al notar la ausencia de las cosas básicas que componían a un nivel de Doom. En ese entonces había llegado a pensar que tal vez este nivel se trataba de la culminación de este mod. Algo que el creador había dejado para otro momento, dejando como una pequeña muestra de su proyecto a los niveles anteriores. Sin embargo, aquel razonamiento cambió cuando al llegar al otro extremo del pasillo, la música de On The Hunt se reprodujo de una forma abrupta que casi me hizo saltar. Al mismo tiempo, se le unió el sonido de varios demonios. Y a su vez, la pared que había justo al final del pasillo descendió, dejando ver una gran habitación habitada por una cantidad absurda de varones del infierno, los cuales no dudaron en atacarme apenas me vieron. Aún estando a unos metros de entrar en aquella habitación, se lograba visualizar un switch para pasar de nivel justo al final. No había ningún botiquín a la vista, y la salud de mi personaje estaba en un estado crítico por la dificultad del nivel pasado. Y considerando la dificultad que suponían los enemigos de este nivel, estaba más que claro que no iba a poder hacerles nada con la única pistola que tenía. Transcurrieron varios intentos fallidos antes de siquiera llegar a la mitad de la sala. Simplemente parecía que no había forma posible de atravesar a aquellos demonios. Hasta que después de otro fracaso, en lugar de repetirse el nivel, él mismo dio transición a una pantalla negra. Por un momento creí que el juego había manifestado algún tipo de error, posiblemente por haber muerto tantas veces. O al menos eso pensé, hasta que vi como unas pequeñas llamas se manifestaban en diferentes lugares de la pantalla, para después esta última dar paso a mostrar lo que parecía ser un pequeño edificio y una calle.
Las llamas salían detrás de las ventanas, en un aparente intento de emular un incendio. Mientras esta escena transcurría, un breve mensaje apareció en la pantalla. Lo haré. Y después de unos segundos, el juego simplemente se cerró, dejándome muy confundido. Sin saber cómo reaccionar a aquella experiencia, tan solo pude limitarme a observar la carpeta de aquel mob. De forma casi instantánea, mis ojos se fijaron en el archivo de video. De una forma irónica, el archivo que en un principio ignoré por pereza, ahora había captado todo mi interés. Pensaba que él mismo me daría una explicación de todas las cosas raras y sin sentido que el creador había colocado. Así que, estando a favor de la duda, reproduje el video. En lugar de una pantalla negra con un texto, o un gameplay del mod, el reproductor mostraba un metraje de una persona colocando un líquido sobre los muebles de una cocina. Por los sonidos ocasionales que este individuo hacía, supuse que se trataría de un adolescente de 17 años. El chico continuó esparciendo aquel líquido por unas garrafas y por el piso de la cocina, y cuando pareció terminar, colocó el recipiente en el suelo. Evidentemente, se trataba de gasolina. A continuación, con una de sus manos, se puso a manipular torpemente una caja de fósforos. En mi mente, esperaba que el chico al tirar el fósforo sobre la supuesta gasolina, un efecto mal hecho de fuego inundara todo el video. Sin embargo, después de un corte abrupto que dejó todo negro por unos segundos, apareció otro metraje en donde se podía ver cómo el mismo chico filmaba el interior de un edificio quemado. Más adelante, pude ver con horror cómo el sujeto desenterraba de una montaña de cenizas una mano carbonizada. Inmediatamente borré aquella aberración de mi computadora, y me fui muy asqueado al baño. Al día siguiente, todavía con aquella imagen atormentándome, me dispuse a entrar a la página para banear al usuario de forma permanente, y borrar su horrida creación. Pero me llevé una sorpresa cuando al terminar de cargar los iconos del escritorio, me encontré con aquella horrida carpeta. Estando consternado, quise eliminarla de nuevo. Sin embargo, no importaba cuántas veces lo intentara. Aquella basura siempre aparecía cuando el equipo se reiniciaba. Con el fin de solucionar el problema, un día abrí la carpeta para ver si lograba encontrar algún archivo que estuviese impidiendo su eliminación. Entre los pocos archivos que habían, se encontraba un blog de notas el cual no recordaba. El mismo tenía el nombre que por defecto Windows les da a los archivos de texto que no habían sido nombrados. Por curiosidad, abrí aquel texto, logrando ver una serie de números los cuales parecían indicar coordenadas. Estando curioso, quise ver si en Google Maps podía encontrar alguna ubicación que contara con aquellos números. Me sorprendí al encontrarme con una calle la cual contaba con el mismo edificio del video. Claro, antes del incendio. Como no quedaba demasiado lejos de mi departamento, una idea fugaz de visitar aquel lugar me surgió, motivada más que nada por curiosidad, y algo de morbo. Conduje en mi auto hasta la ubicación, y sin mucho problema, había logrado dar con el edificio. Dios. Estaba completamente quemado. Cada ladrillo de la estructura, había quedado negro. Aquel chico definitivamente estaba enfermo. Me quedé observando aquellas ruinas por un tiempo más, y cuando ya había logrado saciar mi curiosidad, quise regresar a casa. Mientras regresaba al lugar en donde había dejado mi auto, podría jurar que vi unos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad de un callejón, los cuales desaparecieron al segundo que los vi. Pasaron los días, y entre uno de esos, al llegar del trabajo pude percatarme de que alguien había dejado un pequeño paquete en mi puerta. Yo no recordaba haber encargado nada, por lo cual me encontraba extrañado. Lo que era más extraño todavía, era que el mismo ni siquiera tenía etiqueta, y al preguntarles a mis vecinos ninguno pareció coincidir. Me decidí a abrirlo para ver su contenido, encontrándome con una simple nota en el fondo. La misma estaba escrita con una letra irregular, la cual dificultaba su lectura. Frunciendo el ceño por lo raro que era ya de por sí la situación, leí la carta. El mundo es un lugar que me cuesta mucho comprender. Y es que, me resulta increíble que dos tipos de personas puedan coexistir en un mismo plano. Por un lado, tenemos a un grupo de personas que sin ninguna razón, hacen lo imposible con tal de verte sufrir.
Y por el otro, tenemos a aquellas que te quieren incondicionalmente, sin importar casi nada. Es una lástima que este último brille tanto por su ausencia. Lloro al pensar que ya nadie nunca volverá a brindarme su cariño. El sufrimiento que me ha dado este mundo, me dejó destruido. Y ahora solo soy un recipiente vacío, vagando en un mundo lleno de colores, pero monocromático a mis ojos. No sé qué es lo que espero al mandarte esta carta. Supongo que mi cordura está lo suficientemente dañada como para hacer cualquier cosa. O quizás, inconscientemente estoy intentando buscar algún tipo de ayuda. Solo quiero que sepas que lo que viste en el video, no fue mi culpa. La culpa la tiene este pútrido mundo, al que llamamos Tierra. Me quedé observando aquel escrito durante mucho tiempo. No supe realmente lo que debía hacer a continuación. Estando paranoico, miré a mi alrededor preguntándome si debería informarles de esto a la policía. Sonaría como algo que cualquier persona en mi situación haría, sobre todo tomando en cuenta que el sujeto había logrado dar con mi dirección. Lo que me hacía dudarlo, era la lástima que había logrado transmitir a través de la carta. Era evidente que este chico no había tenido una vida muy feliz, y llevarlo a la cárcel sería lo último que le pasaría. Sin embargo, después de pensarlo demasiado, terminé eligiendo la opción de llamar a la policía. Luego de que se llevaran la carta como parte de la investigación, tuve mucho en qué pensar estando sentado en mi sofá. Todavía no lograba quitarme de la cabeza la mano carbonizada del video. Y pensando, recordé una cosa que había dejado pasar por alto desde que vi este último. El mob. Todas esas cosas que el chico parecía haber puesto al azar, tal vez significaban algo. No sé si haya sido por culpa de la paranoia. Pero gracias a todo lo que recordaba de aquel juego, más el mensaje escrito en la carta, comenzaba a formularme teorías. Y es que, si me pongo a sobreanalizar cada aspecto de este juego, cada vez se hace más claro el significado de cada cosa. En el primer nivel, podemos ver una especie de habitación la cual a través de un pasillo, nos dirige a una cocina. Misma que más adelante, a través de un orificio escondido detrás de una pared, nos llevaría a otro pasillo más angosto y largo. En este último, en un punto aparecerían unos ojos, los cuales desplegarían un breve mensaje. Y este mismo junto con el detalle de los demonios de la cocina, podrían simbolizar de alguna forma a los padres de aquel chico. Los demonios simbolizarían la violencia física a la cual este chico sería sometido, y los ojos vendrían a ser el maltrato psicológico. Naturalmente, esto a la larga generaría muchos problemas. Y esto sería ilustrado, cayendo en una sala llena de zombies. En el segundo nivel podemos apreciar una especie de living, el cual estaría lleno de cuadros de una pareja de edad avanzada, siendo el ya mencionado como una especie de santuario. Justo al lado de la única puerta que había en la sala, nos encontraríamos con el cuadro más grande de la misma, el cual al interactuar con él, seríamos sorprendidos con el sonido de una respiración débil. Esto podría darnos a entender, que tal vez aquella pareja de ancianos ya haya fallecido. Y el laberinto que tenemos que atravesar una vez que abandonamos el living, podrían simbolizar todos los problemas psicológicos que ocasionarían este hecho, al perder a las únicas personas que alguna vez le brindaron su cariño. En el último nivel, apareceríamos en una sala cubierta por una sombra casi en su totalidad, iluminada tenuemente por una entrada justo en el centro. Al otro lado de esta última, nos encontraríamos con una recepción que se extiende como un largo pasillo. Este escenario vacío, podría representar el lugar en donde fue a parar aquel chico. Un lugar triste y oscuro, en donde sería olvidado para siempre. Pero sobre todo, un lugar en donde todo el sufrimiento físico y psicológico por el que había pasado, sería el pan de cada día. Y sería la última cosa que lo haría perder completamente la cordura, al punto de querer vengarse de todo lo que alguna vez le pasó, quemando su orfanato, y cobrándose la vida de muchas personas. No sé qué más agregar a este relato. Posiblemente fue la experiencia más bizarra y triste que he tenido en mis 24 años de vida. Tal vez, esta anécdota nos pueda servir tanto a mí como a ustedes a entender que todos tenemos problemas. Y como tal, todos deberíamos intentar entender a las personas, en lugar de juzgarlas y hacerles daño.
ya que sin saberlo, podríamos estar corrompiendo la cordura de esa persona. Tal vez si fuéramos un poco más comprensivos, el mundo podría ser un lugar próspero para todos.